a Antonio y bueno, te escuchamos, Antonio. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir y también, bueno, gracias a EMAC, que a través de esta plataforma, que, bueno, inició el primero de los webinars y el anterior presidente también de EMAC, Josep Costa, nos permite tratar de hacer difusión de las actividades que hacemos los miembros de AEMAC. Bueno, en este caso, mi especialidad relacionada con los materiales compuestos está sobre todo centrada en la monitorización de estructuras, principalmente con sensores de fibra óptica y, bueno, como ya también lo ha dicho Elena, soy profesor de la Universidad Politécnica en la Escuela de Aeronáuticos, con lo cual muchos de mis ejemplos, desgraciadamente, bueno, irán hacia el sector aeronáutico. Bueno, sin más, si os parece, empezamos. Espero, tratar a pesar de que luego me voy a centrar en la fibra óptica, tratar al principio de abarcar de forma general lo que es la monitorización de estructuras y, bueno, tratar de hacerlo lo más ameno posible. A ver, problemas del directo. Vale. Bueno, como veis, lo que voy a tratar, la agenda que tengo preparada es una pequeña introducción de forma general. Después me centraré en la integración de sensores en la estructura, porque al final para la monitorización sí o sí necesitamos que los sensores estén o bien embebidos o bien pegados pero integrados en la estructura de una forma u otra, para luego centrarme en los sensores de fibra óptica, con las diferentes aplicaciones que hay, aplicados para la monitorización de la fabricación o para la monitorización estructural, desde las FGs, las Fiber Gap Ratings, que son quizás el sensor más antiguo y más común que tenemos, hasta los últimos sensores que están basados en técnicas de medida distribuida y de medida de forma. Bueno, para empezar, cuando intentaba explicar de una forma razonable qué era la monitorización de estructuras y el por qué las hacemos, al final se me ocurrió mirar en inglés lo que hacen los periodistas y tienen las 6 W, bueno, realmente 5 W y una H, es el what, el why, when, who, where y how. Vamos, ¿qué es la monitorización de estructuras? Bueno, pues básicamente es medir cambios en los materiales, medir cambios a través de una red integrada en la propia estructura. Eso es lo que es básicamente el hecho diferenciador. Lo que nos va a cambiar frente a las técnicas clásicas en las que o bien se medía o bien se hacía un control de calidad, ya que los sensores no estaban integrados en la misma. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué integrar los sensores? Bueno, porque eso, desde el punto de vista del cuerpo humano, seguro que es muy intuitivo. Nosotros tenemos un sistema nervioso. Ese sistema nervioso nos está proporcionando continuamente información de lo que nos rodea y también de nuestro propio cuerpo. Nos permite decidir si nos vamos a dañar en ciertas condiciones, poniendo la mano sobre el fuego o en ciertas condiciones de temperatura, y nos permite actuar en consecuencia. También nos va a dar información sobre nuestra propia estructura. Y, en particular, en el campo de los materiales compuestos todavía hay muchos procesos, sobre todo los relacionados con la fabricación, que no son lo suficientemente robustos o no tenemos unos modelos suficientemente claros de lo que está ocurriendo ahí. Para poder desarrollarlos y para poder entenderlo bien, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de medir. Por eso, ¿para qué hacemos esto? Principalmente para medir el estado de cargas, la temperatura, el grado de curado dentro del propio material. Eso sería lo primero. Además, ya aprovechando que tenemos la red y que la red sensora y que la vamos a poder emplear para otras cosas, como por ejemplo, bueno, pues principalmente la otra cosa en la que está centrado nuestro grupo, lo que se conoce sobre todo en inglés como Structural Health Monitoring, SHM, o la monitorización del daño estructural. La monitorización del daño estructural es quizá la principal razón, el principal motivo para poder tener una red de sensores integrados en la propia estructura. Bueno, resulta que además la estructura normalmente tiene ciertas funciones, funciones que podrían ser, por ejemplo, depósito de gases o similar. Bueno, pues precisamente podemos tratar de detectar fugas aprovechando esa red sensora o, bueno, otros parámetros de la misma para precisamente asegurar esa función. Esa sería la razón para la que estamos haciendo esa monitorización estructural. Pero para
luego me voy a centrar, como habéis visto en la agenda, básicamente en la monitorización de daños estructurales y en la monitorización de la fabricación, de la cual bueno, todavía queda mucho por hacer. Bueno, ¿a quién le importa esto? Y sobre todo, ¿cuándo hay que medir? ¿Cuándo medimos? Bueno, pues realmente tendremos dos momentos, dos hechos claves para medir. Durante la propia fabricación, eso está relacionado sobre todo con la monitorización de procesos. Al final, como he dicho, todos los procesos son extremadamente artesanales. Muchas veces se hacen las cosas porque antes se hacían así y sabemos que funcionan, pero no porque realmente estemos conociendo o tengamos una idea muy clara de lo que está ocurriendo en el propio material durante el proceso de fabricación. Bueno, eso ¿a quién le va a importar? Bueno, principalmente a ingeniería de todo tipo, ingeniería de procesos, que son los que desarrollan esos procesos, ingeniería de producción, los calculistas que al final necesitan saber qué esfuerzos residuales o en qué estado, en qué condiciones tenemos la estructura. Bueno, también les va a interesar sobre todo a la gente que se dedica a la calidad, a poder verificar si la estructura se ha fabricado de acuerdo a los estándares y, bueno, siempre al departamento de finanzas. Si eso lo conocemos bien, al final seremos capaces de implementar medidas para mejorar esos procesos y al final hacer una fabricación lo más barata y lo más óptima posible. ¿En qué otro momento podemos medir? Bueno, pues ya que tenemos la red sensora, como decía, integrada en la propia estructura, no nos limitamos a solamente la fabricación, también podemos hacer la monitorización de la estructura durante la propia operación. Es lo que yo decía antes con, por ejemplo, el SHM. ¿A quién le va a importar? Sobre todo a la gente de mantenimiento. También, de nuevo, a cálculo. Vamos a poder conocer el estado en el que realmente está trabajando la estructura. No el estado de diseño, no las hipótesis de diseño, sino el estado real. También va a ser importante, de nuevo, para las finanzas, al final, conocer esa operación va a implicar un ahorro en la operación de la misma. Por ejemplo, en el caso del SHM, no va a presentar una mejora sustancial de la seguridad o del diseño. Sin embargo, se va a hacer un mantenimiento muchísimo más efectivo al no hacer un mantenimiento basado en tiempos, sino basado en el estado real de la estructura. Y también le va a importar al cliente. El cliente va a tener al final algo que se va a comportar razonablemente mejor. Bueno, hay muchísimas más implicaciones, pero estas serían quizá las principales. Bueno, y aquí es donde empezamos ya con los problemas. ¿Dónde metemos esos sensores? ¿Cómo hacemos para medir y, bueno, qué es lo que nos va a interesar medir? Bueno, esto de meter sensores dentro de la estructura, dentro del laminado, no es un concepto nuevo ni está asociado luego a todas las tecnologías, algunas de ellas en desarrollo que voy a presentar luego. Bueno, aquí a la izquierda lo que podéis ver es una galga extensométrica de HBM, está actualmente en venta, que es posible embeberla y meterla dentro de un laminado. Tiene esos dos conectores que permiten conectarla fuera, de tal forma que podemos medir el estado de formaciones dentro de un laminado. Bueno, esto, ya os digo, no es una tecnología nueva, no estamos hablando de una revolución, pero está claro que esto a día de hoy apenas está implementado. Bueno, la razón por la que esto no está implementado principalmente es porque no es especialmente práctico embeber algo del tamaño de una galga y encima con esos dos conectores en un laminado de material compuesto. Esa es la principal razón. Bueno, embeber tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja principalmente de proteger a la red sensora, quedaría integrada ahí, y eso además va a mejorar que luego hacer otro montaje, hacer la interacción con otras estructuras, al no estar la red sensora permanentemente en medio, impidiendo realizar cualquier otra operación. Bueno, ahí abajo, de hecho, lo que podemos ver es una FDG embebida en un laminado a 90 grados. Bueno, no es gratuito embeber. Embeber, como lo tenemos ahí abajo, lo que podemos ver es básicamente un ojo de resina. Al embeber, básicamente estamos generando unas ondulaciones en el material que van a provocar una pérdida de propiedades. Vamos a generar, además, una zona rica en resinas, también con una pérdida de propiedades mecánicas. Y, además de todo eso, además de que siempre tenemos un montón de problemas, bueno, tenemos quizás dos hechos claves. La primera es que eso es una dificultad enormemente añadida a la fabricación. Es decir, la fabricación al final se ve enormemente perturbada por los sensores que estamos poniendo y además es que luego eso lo tenemos que conectar. Lo tenemos que conectar
desde dentro del material hasta lo que está por fuera. Bueno, esos son problemas que a día de hoy no tenemos, porque no tenemos esa red embebida, pero a los que tendremos que poner solución si queremos implementar esta clase de técnicas. Bueno, ¿cómo hacemos esto? El how, la parte clave, la parte difícil. Bueno, pues al final con sensores, es la única forma que tenemos de medir. Bueno, pues para medir básicamente podemos utilizar o bien sensores de fibra óptica o sensores piezoeléctricos, resinas dopadas, sensores impresos, vamos, básicamente los sensores que nos permitan embeber el material. Los materiales compuestos en eso presentan la ventaja de que al tener una fabricación aditiva, capa a capa, nos permiten introducir dentro de esas capas, en alguna de esas interfaces, algún sensor siempre que sea lo suficientemente pequeño como para no perturbar el material. Con eso, al final, nos limitan enormemente los sensores. Los sensores normalmente que nosotros tenemos, los captadores de desplazamiento, los captadores de cualquier tipo, incluso para monitorizar curados, similares, que podemos tener en cualquier herramienta de laboratorio, no van a ser posibles embeberlos en el material. Eso al final restringe enormemente esa lista de sensores. Precisamente por eso la encabezan los sensores de fibra óptica. Los primeros que empezaron, vamos, aquí el grupo que tenemos en la Universidad Politécnica, que lidera Alfredo Güemes desde finales de los 90, bueno, empezó a trabajar con estos sensores porque eran los que inicialmente parecían los más idóneos para ser embebidos en la estructura. Son pequeños, tienen unas ventajas que luego veremos, pero encajan razonablemente bien con estos requisitos. Bueno, los piezoeléctricos también encajan razonablemente bien, pero bueno, encajan razonablemente bien sobre todo por motivos históricos. Todo el control, todos los ensayos no destructivos que están desarrollados, o bueno, principalmente los principales ensayos no destructivos que están desarrollados para materiales compuestos están basados en piezoeléctricos, como por ejemplo los ultrasonidos. Bueno, pues simplemente se trataba de adaptar esas tecnologías y esos sensores a algo que pudiéramos embeber en la estructura. Eso es lo que podemos ver en la imagen central. Bueno, luego lo comentaré también. Pero, casi todas las técnicas basadas en sensores piezoeléctricos al final tratan de derivar de esas técnicas originales de ultrasonidos. Lo que pasa es que con los problemas que presenta, ahora no trabajar a través del espesor, sino trabajar a través de la longitud y, bueno, también embeber esos sensores en el propio material. Bueno, habría otra opción, las dos últimas opciones básicamente serían las opciones que están más en desarrollo, las resinas dopadas. Es coger la resina, uno de los dos componentes del material que tenemos, la fibra de refuerzo y la resina, pues cogeríamos la resina y le introduciríamos principalmente pues, nanotubos, grafenos, cualquiera de estos materiales que no van a hacer una función estructural, lo que van a hacer es una función sensora. Es decir, principalmente vamos a tratar de aplicar sus propiedades eléctricas. Si nosotros tenemos una resina dopada, es decir, parcialmente conductora, y aparece un daño en la resina entre dos conexiones, se verá afectada la resistividad, se verá afectado básicamente cuál va a ser la respuesta eléctrica entre esos dos puntos que estamos midiendo. Lo mismo podemos decir también para los sensores impresos. Los sensores impresos básicamente consisten en extrapolar la tecnología de implementar sensores a directamente embeberlos en la propia estructura. Por ejemplo, en lugar de hacer una galga extensométrica encima de un film muy fino, lo haríamos directamente en el propio material. Bueno, esto tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero desde luego la integración es prácticamente perfecta. Bueno, las dos últimas, ya os digo, son principalmente las que están en desarrollo y las dos primeras serían las que son más robustas a día de hoy, principalmente la primera. Por eso, bueno, y porque es la que más conozco por toda mi actividad investigadora, es la que luego nos ocupará más. Bueno, una vez así presentado todo de forma general, nos vamos al tema clave de la integración. ¿Cómo hacemos esa integración? ¿Cuál podrían ser las diferentes formas de integrar los sensores en la estructura? Bueno, básicamente tenemos dos, o bien pegados o bien embebidos. Embebidos a lo mejor en la superficie, embebidos en el propio laminado. Ya os digo que no son soluciones perfectas porque básicamente lo que se van a generar serían zonas ricas en resina, ondulaciones, en el caso de que la fibra esté a 90 grados respecto a la red, a las fibras de refuerzo, o bien, bueno, eso sí que quedaría razonablemente más embebido si la fibra está orientada en la misma dirección que las fibras de refuerzo. Al final busca su acomodo y rellena
bastante mejor los huecos. Lo que es indiscutible es que al final se genera una discontinuidad en material. Bueno, esto ha sido enormemente estudiado, sobre todo por el INTA y Malte Froebel aquí en España, y lo que se ha visto es que incluso, bueno, en la dirección de cero puede incluso haber un pequeños refuerzos, pero básicamente el material conserva sus propiedades, pero en la dirección transversal o en otras direcciones, más o menos 45, sí que se ve enormemente afectado las propiedades mecánicas del material, la respuesta mecánica por la existencia o por la presencia de la propia fibra. Por eso, si no es muy necesario, a lo mejor puede bastar con integrar esa red sensora a nivel superficial. Para eso, básicamente, lo que consistiría sería en poner adhesivos o bien pegarlo de una forma clásica o bien incluso tratar de embeberlo en un sellante. Bueno, al final serían diferentes formas de integrar la propia red sensora. Bueno, lo que veis a la izquierda es un sensor impreso, un sensor que sería una galga extensométrica impresa sobre un propio laminado. Bueno, más ejemplos que yo digo al final terminan yendo hacia la aeronáutica. Bueno, pues a la izquierda lo que podemos ver es un refuerzo, un parche, una reparación con sensores y con fibras medidas. Bueno, el punto más débil que vamos a tener va a ser el punto de salida. Bueno, está claro que si vamos poniendo capa a capa de material, al final podemos integrar entre medias esa red sensora y por el borde va a ser enormemente fácil que salga, pero los bordes de las estructuras normalmente tienen agujeros, requieren mecanizado. Bueno, al final las estrategias de integración en general necesitarán poder sacar los sensores a través de uno de esos bordes. Bueno, no necesariamente a través de esos bordes. Eso es lo que podemos ver a la izquierda. A la derecha lo que podemos ver es una bolsa de vacío de una estructura que tenía fibras ópticas y sensores integrados. ¿Cuál es el problema que aparece aquí? El problema es la propia bolsa y que al final necesitamos presión y temperatura durante el proceso de curado y con la temperatura sobre todo va a bajar enormemente la viscosidad de la resina. Bueno, pues con la presión aplicada y la baja viscosidad de la resina el problema que tenemos es que normalmente la resina va a fluir, va a escalar a través de la fibra óptica, fragilizándola y debilitándola enormemente. Bueno, además eso va a dificultar luego su posterior conexión. Bueno, la bolsa de vacío la vamos a necesitar sí o sí para la fabricación, con lo cual tendremos que buscar diferentes estrategias para poder proteger la fibra, sobre todo el extremo de fibra suelta que nos queda, para poder luego, a posteriori, integrarla y juntarla con los equipos de medida, en este caso para los sensores de fibra óptica. Bueno, aquí, de hecho, podemos ver dos de las soluciones que en particular desarrolladas por el INTA, las podemos encontrar en la tesis doctoral de Malte Froebel, que básicamente consisten en, desde el punto de salida de la fibra hasta el punto donde conectaríamos con los equipos, estaríamos haciendo una protección de silicona que razonablemente refuerza esa fibra y además evita que la resina llegue a debilitar la estructura de la fibra suelta. Más que debilitarla, lo que hace es rigidizarla, con lo cual al final se termina provocando la rotura por cualquier sitio, normalmente por el punto donde se hace la salida. Bueno, a la izquierda podemos ver una salida intermedia y a la derecha por uno de los bordes. Al final, estas soluciones, si bien son razonablemente robustas, el problema es que son enormemente artesanales. Y a pesar de que consiguen su función, que es permitir esa conexión, bueno, al final estaría, a día de hoy, apenas se puede pensar en implementarlas, por lo menos en estructuras reales. Airbus ha seguido otra metodología. Aquí podemos ver imágenes de un artículo escrito por Carlos de Miguel, en el que presenta la solución de un conector embebido. Al final, para conectar la fibra óptica necesitaremos una ferrula que básicamente confronte la fibra con otra ferrula que sería la que iría conectada al equipo. Bueno, pues esa ferrula ya no tiene un tamaño pequeño, ya no va a ser del tamaño de la fibra, sino va a tener varios milímetros y al final lo que va a generar, como se puede ver en la imagen de la derecha abajo, son grandes ondulaciones, grandes arrugas dentro del material. Bueno, esas grandes arrugas dentro del material solamente serían en la zona del borde y esa zona pues, estaría encapsulada y posteriormente se iría mecanizada, como básicamente los bordes de todas las estructuras aeronáuticas.
Bueno, sabiendo cómo tenemos que mecanizar y sabiendo que tenemos ahí el conector, luego a posteriori podríamos realizar la conexión. Bueno, desde el punto de vista de fibra, esas serían las mejores opciones, pero no van a ser las únicas, por lo menos no con respecto a sensores. Antes lo presentaba, teníamos la opción de fabricar sensores impresos. Si no conocéis la tecnología, básicamente consiste en hacer la misma técnica de fabricación de una galga extensométrica, pero en este caso encima del propio laminado. Es decir, fabricaríamos bien por adición o bien por deposición una capa de metal. Ahí veis, básicamente, eso sería una galga extensométrica que iría conectada en un extremo. Bueno, ventajas. Desde luego, la interferencia es muy pequeña. Se limita exclusivamente a la zona del sensor. El mayor problema, bueno, los dos mayores problemas, la calibración. Aquí los sensores, al contrario que las galgas extensométricas, que normalmente están muy bien calibradas y existe cierta repetitividad en la fabricación, aquí de momento no se ha conseguido eso y, sobre todo, un problema que no tenemos con la fibra óptica es el cableado. Al final estamos hablando de sensores puntuales, pero que desde donde los tenemos hasta donde realizamos la medida necesitamos introducir, embeber o prestar un cableado eléctrico. Eso introduce normalmente bastante peso. Pero si bien es cierto que el tema de la integración del sensor con esta tecnología estaría hecha. Estas imágenes están sacadas del Instituto Fraunhofer y, como os he dicho antes, esta es una de las tecnologías que a día de hoy todavía están en desarrollo. Bueno, respecto a los sensores piezoeléctricos, también se pueden integrar. Bueno, los sensores piezoeléctricos, en general, sobre todo por su comportamiento, altas frecuencias, encajan muy bien, sobre todo con el tema de detección de daños en estructura, pero tienen un problema además bastante incompatible con los materiales compuestos. Y es que la temperatura de Curie del piezoeléctrico es la temperatura a la que el piezoeléctrico se despolariza y básicamente deja de ejercer como tal, deja de funcionar como tal. Típicamente, en casi todos los piezoeléctricos suele ser inferior a 180 grados. Y 180 grados es una temperatura, la típica temperatura de curado, por lo menos para los materiales aeronáuticos, para las resinas epoxi. Con lo cual, al final, para materiales de curado a baja temperatura y demás, sí que podría resultar una opción más interesante. En general, los sensores piezoeléctricos no se embeben, sino que se pegan en la superficie exactamente igual que una galga extensométrica. Bueno. Ya una vez presentado todos los sensores que tenemos, nos vamos a centrar básicamente en los sensores de fibra óptica. Y antes de entrar en los diferentes tipos de sensores de fibra óptica, nos vamos a centrar básicamente, voy a explicar un poquito qué sería la fibra. Bueno, la fibra es muy mala para poner fotos, no es especialmente fotogénica, principalmente por su geometría, su tamaño, es básicamente un pelo. Estamos hablando típicamente para las fibras monomodo de 125 micras de diámetro exterior y con un núcleo de 5 a 8 micras, 5 a 9 micras. Bueno, también hay unas fibras de bajo tamaño desarrolladas en Japón, de 60 y tantas micras de diámetro, que básicamente lo único que mejoran es la integración estructural, porque también aumenta razonablemente las pérdidas de luz. Bueno, al final la luz viaja por el interior de la fibra y ahí es, lo que nosotros tendremos que hacer para poder medir es, está claro, emitir algo de luz y tratar de ver una perturbación en la misma. El índice de difracción es diferente del interior y exterior y así conseguimos básicamente que solamente por el núcleo, solamente por el centro, solo por esas 8 micras de núcleo, bueno, pues vaya luz. Bueno, al final esto degenera en las típicas características que tienen los sensores de fibra óptica. Son pequeños, el diámetro, como os he dicho, es enormemente pequeño, son muy ligeros, el tamaño es pequeño, aunque la densidad es la del vidrio puro, bueno, pues no tenemos mucho material. Como estamos midiendo con luz, son inmunes a cualquier interferencia electromagnética, son resistentes a altas temperaturas hasta la fusión del vidrio, bueno, 300 grados, 400 grados los vamos a poder medir fácilmente, con lo cual la mayoría de los procesos los vamos a poder monitorizar y medir. Son también resistentes a bajas temperaturas, de hecho hemos hecho ensayos criogénicos y miden perfectamente a esas temperaturas y resisten enormemente bien la fatiga. Bueno, son muy sensibles, como tienen poca masa, también tienen una respuesta razonablemente baja. Como es básicamente vidrio, son inmunes a la corrosión. En general, el coste puede ser
o comparable o mucho más bajo que los sensores tradicionales, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Y encima tienen la ventaja, aunque ya lo he comentado antes, de que no necesita cableado. En todos los sensores eléctricos, al final necesitamos, desde donde tenemos el sensor hasta donde tenemos el equipo de medida, tener todo cableado para poder realizar esa medida. Bueno, pues aquí no, aquí bastaría el propio sensor, la propia fibra sería el cableado y además normalmente van a permitir la multiplexación de lo mismo. Esto hace su tamaño y todas estas características que sean básicamente los sensores ideales para poder ser embebidos. Y como digo, esta estrategia es la que se ha seguido en mi grupo precisamente para centrarnos en este tipo de sensores y poder centrarnos en y hacer toda la investigación de monitorización de estructuras. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder medir con ellos? O, bueno, ¿qué tipos de, qué clasificación podemos hacer de estos sensores? Bueno, pues depende de lo que midamos. En un principio estos sensores miden temperatura, presión, índice de difracción. El índice de difracción, a priori, podemos pensar que no es especialmente útil de conocer, pero resulta que las resinas, por ejemplo, cambian de índice de difracción durante el curado, con lo cual podemos tratar de medir el índice de difracción y así indirectamente tendríamos una magnitud del curado de la resina. Desplazamientos, deformaciones, campo eléctrico, bueno, incluso también podemos utilizarlos para monitorizar flujos de gases, como por ejemplo puede ser el hidrógeno, y que precisamente también por relacionarlo con lo que habíamos visto antes para detectar fugas en depósitos, detectar fugas en estructuras que sean tanques de hidrógeno, son especialmente útiles. Bueno, eso no solamente lo va a hacer la fibra óptica en sí mismo, eso serían los sensores intrínsecos, es decir, los sensores que están directamente embebidos por ser parte de la fibra, sino que también podemos dotarnos de algún elemento externo que precisamente se vea perturbado y eso perturbe a la fibra. Como por ejemplo, bueno, pues alguna clase de dopado, como por ejemplo el paladio, que en presencia del hidrógeno lo que va a hacer es hincharse. Con lo cual, al final, un sensor de deformación lo convierte en un sensor de hidrógeno. Bueno, también la topología del sensor, aquí eso lo hablaremos luego, no solamente tenemos los sensores desde el punto de vista clásico centrados en un único punto en el que nosotros hacemos las medidas, sino que también podemos convertir toda la fibra óptica en una longitud, en una fibra sensora. Esa fibra sensora nos permite convertir cada uno de los puntos de la misma en un sensor y al final simplemente con esa fibra se va a convertir básicamente en miles o incluso millones de sensores. Bueno, esas son las tecnologías actuales que, bueno, en las que ahora mismo sobre todo estamos centrados. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que medimos sobre la fibra? Bueno, podríamos medir, la luz al final es una onda y no solamente mediríamos no podríamos únicamente medir una magnitud, podemos medir diferentes magnitudes. La intensidad, que nos va a ser especialmente útil, sobre todo de cara a determinar el punto donde aparece la perturbación. La fase, esos van a ser los sensores interferométricos, que típicamente se utilizan para aplicaciones un poco particulares. La polarización y, bueno, la longitud de onda, que es quizá el parámetro principal, más que nada porque ya no depende de la intensidad, con lo cual permite básicamente tener una medida absoluta asociada al sensor. Eso lo vamos a ver en los sensores FRGS, en los sensores Firecracker. Bueno, antes de nada, veíamos que, sobre todo desde el punto de vista de monitorización, nos van a importar dos cosas. Por un lado, la monitorización en operación y la monitorización de la fabricación. Desde el punto de vista de la fabricación, esto siempre ha parecido muy útil, pero tiene complicaciones evidentes. Las complicaciones evidentes es que tenemos que meter una red sensora y medir, normalmente, bueno, para el caso de los materiales compuestos en autoclave, altas presiones y altas temperaturas, un montón de parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué parámetros son los que típicamente nos vamos a interesar medir desde el punto de vista de la monitorización de procesos? Los esfuerzos residuales, es decir, básicamente utilizar el sensor como sensor de deformaciones, la temperatura, básicamente utilizar los sensores exclusivamente como termopares, y lo que podría ser más interesante desde el punto de vista de control de calidad, el grado de curado o, en el caso de la infusión, el flujo de inyección. A día de hoy, sobre todo, bueno, en el RTM con moldes cerrados es complicado muchas veces saber cuál es el flujo real dentro del molde. Bueno, pues una
red de sensores dispersa en el interior nos podría dar esa información de una forma muy sencilla, utilizando simplemente la ley de Fresnel, sabiendo que cuando un fluido llega al borde de la fibra, va a hacer, en reflexión, rebotar más intensidad de luz. Bueno, de esa forma se puede monitorizar el flujo. Este trabajo ha sido realizado por la UPM en colaboración con Airbus hace ya varios años en el proyecto PERFECT. Bueno, no solamente es lo único que podemos medir. También podemos medir, como os decía antes, basando en el mismo principio, el flujo de gases. Para esto necesitaremos un sensor externo, extrínseco, que básicamente consiste en colocar una lámina muy fina de paladio y óxido wolframio en la punta de la fibra. ¿Qué es lo que va a ocurrir en presencia con el hidrógeno? Bueno, pues que el aumento, el hidrógeno va a penetrar en la red del paladio y va a provocarse una mayor reflexión de la luz en el borde de la fibra. Bueno, de esta forma, tendríamos un sensor de hidrógeno, esos son muy comunes, pero tendríamos un sensor de hidrógeno lo suficientemente pequeño como para poder embeberlo en una estructura de material compuesto. Esto se valora introducirlo sobre todo en los tanques de combustible de vehículos espaciales. Bueno, más sensores que podrían influirnos para la fabricación. Bueno, como os digo, no es nada fácil la monitorización de la fabricación. No es más fácil ver el flujo, pero mucho más complicado, a pesar de que el principio podría ser razonablemente parecido, sería el cambio del índice de difracción provocado por el curado de la resina. ¿Qué es lo que complica todo esto? Pues principalmente que al ser una magnitud que depende de la intensidad de la luz, cualquier cambio de intensidad debido simplemente a una ondulación o a la manipulación de la fibra, al final nos estaría provocando errores. Bueno, ese no va a ser el único problema. De hecho, el mayor de los problemas viene por el cambio de la temperatura, que eso es inherente al propio ciclo de fabricación de los materiales compuestos. Bueno, resulta que ese cambio de temperatura también va a cambiar el índice, la intensidad de luz reflejada. Bueno, precisamente por eso, en el proyecto PERFECT, junto con Airbus, se desarrolló esta tecnología con dos sensores en la fibra, en la que al final la intensidad de esos dos sensores, los FBCs, que ahora pasaremos a ver qué son, nos podían razonablemente permitir la monitorización del curado. Bueno, esto teóricamente funciona, pero de nuevo, a la hora de implementarlo de forma práctica, todavía no se ha logrado un método razonablemente robusto. Bueno, esto nos lleva a quizá el grueso de los sensores que vamos a tener. Ya dejamos de lado la fabricación y nos vamos a la monitorización estructural, a lo más importante, el principal leitmotiv de introducir una red sensora en la estructura. Bueno, aquí el primero de los sensores de los que voy a hablar va a ser las FDGs. ¿Qué es una FDG? Bueno, pues una FDG es un sensor intrínseco, está embebido en la propia estructura del material, en el propio núcleo. Al final, con un haz ultravioleta, lo que generaríamos sería una perturbación periódica en el núcleo de la fibra, de tal forma que lo que nos va a hacer es cambiar el índice de difracción periódicamente. Ese índice de difracción, ese cambio del índice de difracción periódico, lo vamos a ver como un pico en reflexión de la longitud de onda incidente, la longitud de onda transmitida. Básicamente, si nosotros emitimos un amplio espectro de longitud de onda, lo que tendríamos en reflexión sería exclusivamente un pico. En transmisión, lo que tendríamos básicamente sería el mismo espectro que teníamos incidente, pero sin ese pico correspondiente al espectro de reflexión. Bueno, una vez que ya tenemos ese pico, ¿qué pasa si nosotros sometemos a la fibra, a nuestro sensor, a un campo de deformaciones uniaxial local en la zona del sensor? Bueno, pues lo que vamos a ver es que se va a separar esa gradilla que habíamos fabricado, ese espaciado que teníamos, el índice de difracción, con índices de difracciones diferentes, se va a separar entre sí un poquito y eso va a provocar un cambio en la longitud de onda del pico de reflexión que teníamos correspondiente al sensor. Bueno, pues resulta que la relación entre esa deformación que estamos produciendo y la longitud de onda es lineal, de tal forma de que tenemos un sensor de deformaciones perfectamente lineal. De hecho, no solamente es lineal.
diversas pruebas, a fatiga, a diferentes temperaturas, nos dicen que la relación que hay siempre entre las deformaciones y la longitud de onda es lineal, siempre es la misma, siempre es constante, y encima, como sensor, funciona razonablemente bien desde muy bajas temperaturas a muy altas temperaturas. Bueno, es básicamente el comportamiento que nosotros esperaríamos en una galga extensométrica, pero mejorada. Bueno, esto mismo nos permite simplemente introducir estos sensores en estructuras de todo tipo y principalmente evitar los problemas que nos introducen las galgas extensométricas. Aquí vamos a poder poner los sensores en lugares pequeños, en zonas de concentración de tensiones y encima, por el mero hecho de multiplexar todos ellos, no vamos a tener tantas complicaciones de cableados. Bueno, el comportamiento como sensores de deformación es muy bueno con la red pegada o con la red embebida. Aquí lo que podemos ver es básicamente el cambio de deformaciones, el cambio del espectro de una fibra óptica embebida en lo que sería la línea de Amiga. Bueno, todos estos ensayos han sido realizados por un miembro de nuestro grupo, José Manuel Menéndez, que también trabaja en la parte de fabricación de Airbus. Bueno, como sensores de deformación son prácticamente como galgas extensométricas mejoradas, aquí lo que tendríamos sería el comportamiento como sensor de temperaturas. No son solamente sensibles a las deformaciones, son también sensibles a la temperatura. Por la misma razón, cuando nosotros tiramos se deforma esa gradilla, cuando aumentamos o cambiamos la temperatura, o se estira o se contrae esa gradilla simplemente por las dilataciones del propio material. Con lo cual, también tendríamos un sensor razonablemente térmico. Para eso, lo que tenemos que hacer es desacoplar el efecto termomecánico, la parte mecánica de ese efecto, introduciendo el sensor en un tubo cerrado de silicona. Bueno, ¿eso qué nos puede permitir o qué ventaja nos permite? Tenemos exactamente lo mismo que teníamos, con un termopar, con un sensor de temperatura. Bueno, esto lo único que nos está permitiendo es embeber esos sensores en el interior del material. Por ejemplo, nosotros lo hemos empleado para la monitorización de ensayos de fuego. Durante un ensayo de fuego tenemos una capa del material enormemente caliente, la otra normalmente, por normativa aeronáutica, se metería en un túnel de viento para asegurarnos de que esté refrigerada, y el problema que hay es que normalmente no tenemos capacidad para meter termopares porque son razonablemente grandes y razonablemente intrusivos, con lo cual la única forma de ver la temperatura suele ser por el lado frío y a través de cámaras térmicas. Bueno, esto nos permite no solo conocer lo que ocurre en una de las caras, sino también en el interior del material y ver el efecto sellante que aparece cuando se va degradando la resina y van apareciendo esas delaminaciones. Bueno, eso también lo hemos estado haciendo en colaboración con Airbus. Bueno, ventajas de las FX sobre las galgas son evidentes, están asociadas a que son un sensor de fibra óptica. Tiene un tamaño pequeño, una respuesta lineal y básicamente serían unas condiciones similares, solo que como ahora la magnitud de medida estaría intrínseca, estaría introducida en el propio sensor. Eso nos va a dar la posibilidad de hacer medidas absolutas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos desconectar los sensores de una fuente de luz y como lo que estamos midiendo es una perturbación que está asociada a la propia estructura del sensor, nosotros podemos desconectar y volver a conectar al cabo de años y podríamos tener una medida relativa desde el primer instante en el que nosotros consideramos medida. Eso no ocurre con el caso de las galgas. Bueno, no es necesaria la calibración, la medida, el espaciado es el que es y además tiene las ventajas no solamente del multiplexado, podemos poner diferentes longitudes de onda en una misma fibra y poder medir todas ellas, sino que además también no es eléctrico, con lo cual no va a traer rayos en el caso de una aeronave o una estructura normal y además va a ser inmune a esas interferencias electromagnéticas. Bueno, esto como sensor de deformaciones en un campo uniaxial funciona muy bien, pero resulta que cuando nosotros embebemos la fibra, lo que tenemos es un campo de deformaciones para nada uniaxial.
Un campo de deformaciones normalmente complejo y encima sometido a esfuerzos transversales que van a cambiar el índice de difracción interior de la fibra. Eso al final produce un fenómeno que se llama peak splitting. El pico inicial se termina convirtiendo en dos y encima, en algunos casos, como por ejemplo cuando tenemos tejido, tenemos un campo de deformaciones que va a cambiar en muy poco espacio, mucho, se va a complicar o va a hacer muy complejo el análisis del espectro. Desde el punto de vista de deformaciones, el mero hecho de tener ese análisis desde el punto de vista de tejido, lo que nos puede permitir, podemos convertir la desventaja en una ventaja. Si sabemos a qué parte de la trama y a qué parte de la urdimbre estamos, o sobre qué parte de la trama y qué parte de la urdimbre estamos posicionando el sensor, eso nos puede ayudar a definir mejor el campo de deformaciones y a relacionar mejor con las medidas sobre la estructura. Bueno, en el caso de un tejido estándar, por lo menos para aeronáutica, en el que tenemos tramas urdimbres de 3 milímetros cuadrados, vamos, de 3 por 3 milímetros cuadrados, no va a ser posible que coloquemos una galga extensométrica encima de una de esas tramas urdimbres. Sin embargo, podemos fabricar un sensor lo suficientemente pequeño como para medir la parte, el comportamiento asociado a cada una de ellas por separado. Eso nos va a permitir razonablemente entender mejor cómo se está comportando el material y bueno, cómo poder modelizarlo de una forma más adecuada. No solamente eso. Resulta que podemos aprovechar esta propiedad. Si tenemos un cambio en el campo de deformaciones que depende básicamente del estado de esfuerzos residuales que queda después de la fabricación, si logramos realizar un sensor que mida un efecto que tenga que ver con la liberación de esos sensores, al final lo que tenemos es un sensor de ese evento. Bueno, pues eso nos ocurre dos veces. O bueno, podemos buscar esa ventaja dos veces. En el caso de los impactos, los impactos provocan la creación de delaminaciones, grietas, que al final lo que hacen es liberar los esfuerzos residuales. Bueno, eso no es especialmente práctico, no es un sensor de impactos especialmente práctico porque requeriría llenar toda la estructura de estos sensores, lo cual, aunque tienen una alta capacidad de multiplexado, básicamente lo hace inviable. Pero, sin embargo, es especialmente útil para la línea de encolados. La línea de encolados, cuando nosotros despegamos, cambia el estado de deformaciones, con lo cual podemos convertir ese sensor localizado en esa zona en un sensor que dependa del estado de despegue de las piezas. Eso también lo hemos hecho junto con el bus. Aquí lo que podemos ver son dos espectros, los espectros correspondientes a dos sensores, la FBG1 y la FBG2, que estarían en un rigidizador encima de un revestimiento de material compuesto, un rigidizador ente. Sería el rigidizador, tiene una zona inicialmente despegada y lo que vamos a hacer es provocar un despegue progresivo que alcance las posiciones de los dos primeros sensores. ¿De acuerdo? Estos serían los espectros que, como son espectros de sensores embebidos, serían razonablemente complejos y los dos tienen ese fenómeno de peak splitting. Bueno, ¿qué pasa cuando provocamos ese despegue? Bueno, pues cuando el despegue llega a la posición del sensor 1, pero todavía no a la posición del sensor 2, el sensor 1 cambia el espectro notablemente y tendría, una medida, un espectro diferente al que tenía cuando estaba siendo sometido a un estado de esfuerzos complejo. Bueno, el sensor 2, sin embargo, se mantiene constante, mantiene el mismo espectro. Cuando, sin embargo, el despegue llega al espectro 2, el espectro cambia también notoriamente. Bueno, es una forma razonablemente sencilla de saber si estamos provocando, dónde tenemos un daño, localizarlo en función de la posición del sensor y también poder detectarlo en función del espectro que tenemos del material sin necesidad de saber con un gran nivel de detalle cuál es, qué es lo que ha originado que el espectro haya cambiado. Simplemente deducimos o vemos ese despegue en función del cambio del espectro. Bueno, eso serían las técnicas de medida con FDGs. Básicamente sería una galga extensométrica, entre muchas comillas, mejorada. Son medidas puntuales principalmente de temperatura, de formación. Básicamente requieren conectar ese sensor con el interrogador a través de la propia fibra óptica.
Bueno, esa es la teoría básica de los sensores, de la mayoría de los sensores que nosotros empleamos, que serían los sensores puntuales. Bueno, lo que pasa es que la fibra nos va a permitir convertir todos los puntos de la fibra en puntos sensores. Esas serían las técnicas de medida distribuida. Bueno, al final lo que tenemos es que en lugar de tener que cablear con miles y miles de sensores o cientos de sensores, podemos poner una única fibra que con muy pocos gramos básicamente sustituyera toda la extensometría que nosotros podemos necesitar para monitorizar una estructura de tamaño grande. Luego pondré el ejemplo de una pala de aerogenerador de cientos, que puede ser hasta de cientos de metros y que simplemente con una fibra que pesa gramos puede ser completamente monitorizada, incluso con más precisión que la que tendríamos con galgas extensométricas. Bueno, ¿cuáles serían las técnicas típicas que podemos tener en medida distribuida? Bueno, la principal es la dispersión de Rayleigh. Es simplemente las pérdidas que tiene la fibra por culpa de las pequeñas irregularidades en la propia fabricación. Es la que vamos a utilizar, la que básicamente os voy a contar a continuación en los ejemplos, porque es la que nos permite un nivel de resolución espacial y de precisión que encaja con las estructuras de material compuesto, principalmente aeronáuticas, aunque no es la única que se usa. El Brillouin, por ejemplo, también se utiliza para monitorización de estructuras, pero tiene una resolución espacial bastante más baja, de varios centímetros, y en deformaciones también razonablemente más baja. Aquí estamos hablando de cambios de hasta 25.000 de deformaciones. Tienen una ventaja, y tiene la ventaja de que pueden monitorizar varios kilómetros de estructura, con lo cual, aunque es un poco más lenta, por ejemplo, para la monitorización de oleoductos, sí que se emplea bastante. Bueno, Raman sería la otra técnica de medida distribuida. Aquí simplemente sería sensible a los cambios de temperatura. Básicamente tenemos un sensor de temperatura distribuido y con bastante precisión. Bueno, esa se emplea precisamente también para la monitorización de estructuras, normalmente tubos, sometidos a altas temperaturas y presiones. Bueno, desde el punto de vista de Rayleigh, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues básicamente veríamos varios eventos en una fibra. Esto sería lo que veríamos con un OTR. Veríamos básicamente una reflexión correspondiente, en este caso, al conector. Estaríamos poniendo un conector enfrente de otro para conectar la fibra al equipo y ahí habría una gran reflexión. Habría alguna pequeña pérdida debido a la soldadura y después, bueno, alguna perturbación dependiendo de cómo manejemos la fibra y la reflexión más grande, que es la del final de la fibra. Bueno, esto es lo que nosotros veríamos, pero realmente no es lo real. Lo que estaríamos midiendo realmente sería algo como esto, que a priori puede parecernos ruido. De hecho, esta dispersión, al principio lo que se estudiaba, lo que se trataba de ver eran las FDGs con más precisión hasta que se dieron cuenta de que eso que parecía ruido era repetitivo. Bueno, eso lo vamos a poder ver con mucha precisión, del orden de una medida cada 9 micras, y ahí aparentemente, de nuevo, básicamente tenemos ruido. Lo que pasa es que si hacemos una transformada de Fourier, pasamos al campo de la frecuencia y de la longitud de onda, lo que vemos es que sí que es una señal razonablemente repetitiva. Bueno, pues esa señal, la señal del espectro, es la que básicamente va a ser proporcional a la deformación. ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué es lo que tenemos? Pues una red de Bragg que en lugar de tener una longitud de onda clara, tiene una longitud de onda aleatoria y es continua a lo largo de toda la fibra. Esto es enormemente más complicado de medir, pero sin embargo, simplemente con una correlación cruzada nos permite determinar cuál sería el estado de deformaciones a lo largo, deformaciones o temperatura a lo largo de todos los puntos de la fibra. Estamos exactamente igual que lo que teníamos con las redes de Bragg, lo que pasa es que con una fibra y sin necesidad de grabar sensores. Aquí los sensores van a ser muy baratos y aquí el equipo sí que va a ser bastante caro. Bueno, ya, como he dicho, nosotros lo empleamos junto con Gamesa para la monitorización de palas de aerogenerador. De hecho, hay una patente conjunta al respecto. Y como el aerogenerador, básicamente, como gran estructura que es, sí que se podía monitorizar con palas extensométricas, pero únicamente muy poquitos puntos. Esos puntos morados que veis aquí en la figura.
¿Qué pasa? ¿Qué información aporta el hecho de usar la medida distribuida? No solamente aporta la misma información que teníamos que en el caso de las galgas, las deformaciones en esos puntos, sino que también aporta las deformaciones en todos los puntos intermedios, que bien pueden estar asociadas a concentración de esfuerzos o a la muerte de telas o al cambio de la estructura en la estructura de material. Con lo cual, no solamente estaríamos cambiando, no solo tendríamos una galga mejorada, sino que tenemos una tecnología que nos aporta muchísima más información y nos permite entender mucho mejor el comportamiento estructural, en este caso en certificación. Bueno, eso no solamente lo podemos emplear como galga, es decir, no solamente la podemos colocar en encima de una superficie de forma lineal. También si dotamos a la fibra de cierta configuración, nos puede aportar información no solamente de la línea sensora, sino también del plano donde estamos colocando. Bueno, aquí lo que veis es un ejemplo de una estructura con un comportamiento complejo, es una estructura isogrid, es un revestimiento con unos nervios fabricados con la fiber placement casa espacio, fabricado con diferentes cruces y ensayado a compresión. Esta estructura va a fallar típicamente por pandeo. Lo que hicimos fue coger la fibra y hacer esa configuración zigzag que veis a la derecha sobre el lado que no tiene los nervios. Bueno, pues estas serían las medidas del campo de formaciones completo, serían las medidas completas a diferentes niveles de cargas. Si nos centramos exclusivamente en la línea roja que veis ahí a la derecha, que es la que está en esa zona sombreada, lo que podemos ver es, si cogemos dos puntos, por ejemplo, es que en uno de ellos tenemos un comportamiento completamente lineal con la carga, en otro aparece un comportamiento no lineal. Es decir, ahí hay pandeo. Eso lo podemos visualizar porque conocemos la carga, pero si no conociéramos la carga, al conocer la deformación en diferentes puntos a lo largo de una misma línea, podemos determinar la aparición de pandeo independientemente de la carga aplicada, siempre con respecto a diferentes estados de carga de referencia. Bueno, esto no solamente nos permite esa información en un montón de líneas, sino que también la podemos extrapolar hasta tener una imagen razonablemente semejante a la que podríamos conseguir con un FEM. Vamos, de hecho, a dos medidas de carga, el estado de deformación es simplemente interpolando la medida de las deformaciones que tendríamos con los sensores distribuidos, nos permiten obtener un valor con el que podemos tratar de validar el FEM con más precisión, sobre todo en estructuras complejas como esta que nos ocupa. Bueno, esto mismo también lo hemos realizado con ensayos de cortadura en grandes paneles rigizados, que nos permiten pues eso, visualizar cuál es el campo completo de deformaciones sobre esa estructura. Bueno, no solamente podemos aprovechar esta tecnología, igual que teníamos las galgas extensométricas, las FDGs para medir deformaciones, también medían temperatura, pues aquí también podemos medir temperaturas de la misma forma. Bueno, esto que veis es un ejemplo desarrollado por Luna Technologies, en el que tenemos un motor con un estator. En el estator aparecían concentraciones de temperatura locales y el problema de los sensores de temperatura, los termopares, es que típicamente son muy intrusivos, tienen un tamaño muy grande y es imposible monitorizar todo un motor y, sobre todo, bueno, en este caso, por el espacio que hay entre las partes del estator. Bueno, pues aquí, utilizando líneas de sensores a lo largo de cada una de las partes de las líneas del estator, lo que era posible ver era cuando se alcanzaban los puntos con más temperatura. ¿Qué conseguimos así? Mucha información. Sobre todo conseguimos información no puntual, no de los puntos que podemos considerar claves, bien por diseño o por cálculo, sino información completa de toda la estructura, tanto en deformaciones como en temperatura. Bueno, esto con respecto a daños, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Qué sería lo que podemos ver? Bueno, pues un sensor distribuido en daño lo que nos va a permitir es el cambio de los esfuerzos liberados en el área donde está el sensor. Aquí no van a ser sensores puntuales, aquí van a ser sensores de una gran superficie. Y, por ejemplo, aquí lo que veríamos sería un CD-scan correspondiente a una delaminación y este sería el campo de esfuerzos residuales que soporta
una de las fibras que está embebida dentro de una configuración crossplay dentro de ese laminado. Eso mismo lo podemos ver, el efecto de la delaminación sería, vamos, con una configuración zigzag como la que he mostrado antes en un panel con esa configuración embebida. Aquí lo que veríamos sería un máximo de 150 microdeformaciones liberadas, pero que tienen, vamos, una forma parecida a la zona, al área del sensor. No es exactamente el área del sensor porque también se liberan esfuerzos en la zona, en los bordes donde aparece esa delaminación. Bueno, ya por último, ya casi terminando, podemos aprovechar que tenemos un sensor continuo para algo más, para hacer algo más diferente y algo que, bueno, a día de hoy, pues, es difícil de hacer, salvo con técnicas externas como las técnicas TIC de correlación digital de imágenes. Pues sí, te podemos monitorizar, vamos, como tenemos una información continua, podemos obtener una información no solo del campo de deformaciones, sino también del campo de desplazamientos. Bueno, con una fibra óptica a medida, con 3 núcleos, si podemos medir la información en cada una de las líneas de esos 3 núcleos en paralelo, y podemos integrarla, podemos obtener información de los giros y de las deformaciones en todos los puntos de la fibra. Eso lo que nos permite es, al final, medir la posición exacta de la misma. Eso, por ejemplo, en el caso de que tengamos una estructura aeronáutica, si pegamos una fibra a lo largo de todo el contorno, esa fibra nos puede determinar cuál va a ser la deformación, mejor dicho, el desplazamiento de esa estructura, en tiempo real. Bueno, eso es la base, básicamente, para poder implementar estructuras con tecnologías de morphing. Una cosa es que nosotros seamos capaces de mover la estructura, pero para poder moverla y para poder controlarla, necesariamente tenemos que tener una idea muy clara del control, bueno, de cuál es la forma o cuáles son los desplazamientos de la misma. Bueno, esto es básicamente todo lo que os tenía preparado. Es una información muy general de lo que nos permiten las técnicas de monitorización centradas en la fibra óptica, porque yo os digo, son las tecnologías que yo domino. Así que, si os parece bien, si queréis, ahora podéis preguntar alguna cosa, bueno, aprovechando o bien las preguntas y respuestas o bien el chat del seminario. Elena, ahora ya te cedo el papel, tú mandas. Bueno, Antonio, muchas gracias por esta completa e ilustrativa ponencia. Nos ha quedado muy claro la cantidad de sensores que existen. Y bueno, pues abrimos el turno de ruegos y preguntas. Podéis utilizar tanto el chat como la opción de preguntas y respuestas. Tenemos una cuestión por parte de Alberto Barroso, que nos pregunta ¿cuál es el coste aproximado para iniciarse en este tipo de medidas de un equipo comercial? Bueno, depende mucho de la tecnología que estemos midiendo. Por hablar de las tecnologías de fibra óptica, y salvo que tú me digas lo contrario, Alberto, en el caso de los sensores interferométricos estaríamos hablando de apenas, no llegaría a cientos de euros, simplemente sería un fotodetector y un sensor razonablemente baratos. En el caso de sensores FDGs estaríamos hablando de más de un orden de magnitud más. Típicamente los equipos comerciales suelen estar entre 15.000, 20.000 euros y en el caso de la medida distribuida nos iríamos hasta unos 150.000, 200.000 euros de equipo. Pero, por ejemplo, con el coste de la fibra, lo que sería el coste del sensor, en el caso de la medida distribuida, sería exclusivamente unos 50 euros por kilómetro. Es decir, podemos tener un montón de sensores muy baratos, pero eso sí, el coste de monitorización, el coste del equipo es enormemente alto. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta de Laura Navarrete, que dice así: ¿tenéis algún resultado sobre el uso de fibra óptica en monitorización del ciclo de curado? ¿Alguna correlación con el grado de curado? ¿Y sobre qué materiales?
Sí, lo tenemos, vamos, lo hemos realizado en entorno de laboratorio porque el problema que he mencionado es que la difracción, el cambio que se nos, que en la intensidad reflejada, que es la magnitud que razonablemente medimos, depende también de la temperatura a la que está sometido el sensor. Entonces, por ejemplo, en un autoclave con exotermias y demás, las que ocurren durante el ciclo de curado, eso no tenemos fácilmente controlado. Sin embargo, en el laboratorio, con una resina controlada, en concreto la RTM6 y también con la S4, perdón, con un preimpregnado S48552, sí que hemos logrado medirlo y con resultados bastante razonables. Lo que pasa es que sí que faltaría un poco de resolución, sobre todo asociado a los cambios de intensidad que hay durante ese proceso de curado. Con lo cual, habría que convertirse un poco más en un proceso más robusto. De acuerdo. Laura García Fernández, bueno, te da la enhorabuena por la presentación. Gracias, Laura. Y comenta que el fenómeno de peak splitting es controlable. ¿Podrían usarse los sensores que has comentado como sensores de presión? De hecho, sí que se usan, hay sensores de presión, FDGs, incluso también hay una patente que relaciona el estado transversal, de esfuerzos transversales, con el desplazamiento que hay entre los dos picos. ¿Se puede controlar? Bueno, mejor dicho, se puede evitar. Hay un tipo de fibras particular, que son las fibras Panda, se denominan así, bueno, serían fibras con doble núcleo y un espaciado. Básicamente lo que hacen es evitar que aparezcan esos esfuerzos transversales y así se puede evitar que aparezca el peak splitting. De acuerdo. Miquel Llorens plantea dos preguntas. La primera es si sabes si existen experiencias con redes inalámbricas de fibra óptica. La pregunta es buena porque lo primero que tendría que preguntar es que definir la red inalámbrica, es decir, equipos de medida del efecto que sea, normalmente FFGs de forma inalámbrica sí que los hay. Pero tienen, simplemente lo que se trata, lo que se ha hecho es de reducir el tamaño del equipo y de trasladar el envío de datos mediante wireless. Más que inalámbrico es una reducción de tamaño del equipo y eso sí que lo hay a nivel comercial, incluso también adaptados a normativa aeronáutica, con lo cual pueden ser embarcados en vuelo. ¿Y hay otra segunda pregunta? Sí, comenta Miquel que en las medidas que ellos han realizado, la fibra óptica ha sido extremadamente sensible a la temperatura. Entonces, se pregunta si realmente resulta tan simple desacoplar la temperatura y los efectos mecánicos. A ver, es tan sencillo como poner una red paralela y que tener desacoplado ese esfuerzo, ese comportamiento termomecánico. Tan sencillo y tan difícil, porque eso implica duplicar el tamaño de la red para poder quitar ese efecto térmico. Pero factible es. Lo único luego habría que encapsular, hay tubos de pequeño diámetro y cuando hablo de pequeño diámetro es de 150, 200 micras, básicamente lo que hacen es adaptarse al tamaño de la fibra y desacoplar, con un poco de silicona, desacoplar el borde. Aproximadamente un 5% de ellos suele fallar porque cuando se meten en el autoclave la resina puede llegar a penetrar dentro de la silicona y puede entrar dentro del tubo. Pero, es una tecnología que no sé si puedo decir que es completamente madura, pero sí que está estándarmente utilizada. En particular, es muy complicado, este fenómeno es especialmente complicado para ensayos en vuelo. En ensayos en vuelo hay cambios continuos de temperatura a lo largo del vuelo y la temperatura influye tanto que necesita ser medida tanto como las deformaciones. De acuerdo. Tenemos un espectador anónimo que comenta: muchas gracias por la presentación, Antonio, y pregunta: todas estas técnicas se refieren, si no me equivoco, a procesos discontinuos de fabricación. ¿Podrían emplearse en el control del curado en fabricación en continuo? Y la segunda pregunta es: ¿económicamente merecería la pena para un control de calidad estándar?
No entiendo muy bien lo de procesos discontinuos de fabricación. Al final, bueno, la monitorización del proceso del que he hablado es sobre todo del curado, que es en el que básicamente se transforma la resina y desde que empieza hasta que termina, bueno, pues eso se considera un proceso continuo. Es decir, no se mediría el índice de difracción en todo instante a lo largo del proceso. Se puede, vamos, de hecho, no necesariamente al principio o al final del mismo. Y económicamente, a día de hoy, yo considero que no merece la pena, sobre todo por el coste que implica embeber esa red sensora. También es verdad que, por ejemplo, a día de hoy no hay una tecnología estándar, son procesos enormemente manuales para introducir esa red sensora, aunque sí que ha habido desarrollos por parte, por ejemplo, de Casa Espacio para, igual que se hace el encinto automático, colocar automáticamente una red sensora en una estructura de material compuesto durante la laminación, con lo cual, bueno, esas técnicas de automatización al final reducirían el coste. A día de hoy, desde luego que no sería práctico, pero en el futuro, con la introducción de esas mejoras, se supone que sí. También es verdad que si nosotros vamos a poner una red sensora con el propósito, por ejemplo, de la detección de daño o de lo que sea, bueno, pues si la vamos a introducir durante la fabricación, durante el proceso de laminado, ¿por qué no emplear esa misma red sensora o una similar para la monitorización del proceso? Entonces, sí que puede ser razonablemente competitivo y económico. De acuerdo, tenemos más preguntas. Por parte de Óscar, te da también la enhorabuena por la presentación y te pregunta si se podrían integrar sensores en fibra seca antes de su impregnación y curado o se verían deteriorados. De hecho, también tenemos experiencia con eso. Nosotros lo fijamos, bueno, bien podría fijarse con un termoplástico o, por ejemplo, con cianoacrilato. El cianoacrilato tiene la ventaja de que a partir de cierta temperatura se degrada y simplemente lo usaríamos para fijarlo a la fibra seca, a las telas de fibra seca y bueno, quedaría pegado ahí. Luego, simplemente con la presión que se puede hacer o bien con bolsa de vacío o, bueno, la presión de estar cerrado en un molde de RTM mantiene el sensor quieto. Así que sí, es factible. Y no sé si había otra pregunta. Vamos, ¿era una doble pregunta o era solo eso? No, esta era esto. Vale. Tenemos dos preguntas más de momento. Laura García vuelve a preguntar y comenta, ¿la respuesta de los sensores FDG es igual cuando está embebida o bien adherida a la superficie con algún adhesivo? La respuesta es exactamente la misma. Que se refiere a si sigue siendo lineal con los mismos parámetros. Sigue siendo completamente lineal. Incluso cuando aparece el peak splitting, el cambio de longitud de onda asociado a cada uno de los picos es también lineal. Con lo cual, sí, sigue ese principio absoluto y con esa calibración que nos permite medir a diferentes temperaturas, incluso también con los sensores embebidos. De acuerdo. Sara da Silva pregunta, ¿sería posible desacoplar la señal del proceso del curado en bolsa de vacío de otros factores externos? Por ejemplo, una fuga en la bolsa de vacío. Es decir, un cambio de este tipo en la fabricación, como es una fuga en la bolsa, entre paréntesis, variación de presiones, ¿nos falsearía la señal de curado? Vamos, en un principio lo que afectaría al sensor del grado de curado, de ese sensor basado en el efecto de Fresnel, es sobre todo la temperatura. La presión no va a perturbarlo especialmente. Con lo cual, bueno, siempre que, eso sí, esté la resina en contacto con el borde de la fibra. Pero vamos, ya tiene que ser una fuga muy grande de la bolsa de vacío para que se produzca una zona local alrededor del punto, una burbuja o una discontinuidad una separación entre la resina y la fibra sensora justo en esa zona. Con lo cual yo entiendo que no es la variación de presiones no es el problema. El mayor problema es sobre todo la de temperatura. Sí que también es verdad que por eso se usaba una doble red, una doble FDG,
cualquier cambio en la intensidad de luz, normalmente asociado al propio equipo, a inestabilidades del propio equipo, puede producir un cambio que impida medir correctamente la intensidad que provoca el cambio del cambio de difracción, del grado de curado. Eso habría que verlo. De acuerdo. Laura Navarrete comenta, bueno, te da las gracias por la respuesta anterior y comenta lo siguiente. Con los sensores de Fresnel para monitorizar el curado, ¿se han realizado ensayos embebiendo el sensor en el laminado y si afecta a la integridad del mismo? No afecta lo mismo que una fibra óptica y sí que se han hecho con la S48552 y además con buenos resultados. Vamos, como he comentado, la fibra óptica tiene un tamaño razonablemente pequeño, con lo cual, salvo las ondulaciones y las zonas ricas en resina cerca de donde estamos poniendo la fibra, básicamente no afecta mucho más la integración del laminado. Eso sí, en la dirección de 0 grados, cuando la fibra se integra con fibras a 0 grados, laminados a 0 grados, básicamente no hay ninguna pérdida de propiedades mecánicas. A 90 grados, ya más o menos 45, sí. No son muy grandes, pero son más apreciables. Eso lo puede encontrar en la tesis de Malte Frobel, que es una tesis que se encuentra disponible de forma pública. Juan José Torres comenta si puede haber algún fallo que no sea detectado, por ejemplo, una delaminación donde se encuentra el sensor. Bueno, al final, cuando nosotros definimos daño, esta no era una presentación, era una presentación de monitorización, pero no era una presentación de SHM. En el caso del SHM estaríamos buscando lo que serían defectos en las estructuras y los defectos siempre parten de un estado inicial de la estructura. Es decir, sería un estado en el que tú vas a ver o lo que se va a tratar de ver es cambios respecto a ese estado inicial que se considera sin daño. Si inicialmente ya hay una delaminación ahí, pues ese sería el punto de partida, el punto inicial. Lo que lo que provocaría un cambio sería un crecimiento de esa delaminación o la aparición de otro defecto, pero no la delaminación en sí mismo. Para eso debería comparar con respecto a otro estado de referencia, lo cual ahora mismo se encuentra más allá de la tecnología de monitorización de SHM. Muy bien, pues gracias, Antonio, por responder tan bien y tan rápido a todas las preguntas. No sé si ha quedado algo en el aire que quieras. No, dar gracias a todos. También indicar a la gente que se asocia a EMAC. Hay que tratar de dar difusión y hay que tratar de colaborar entre los diferentes miembros que trabajamos alrededor de los materiales compuestos aquí en España. Y agradeceros a todos también vuestra presencia y que también atendáis al resto de los webinars que vamos a preparar próximamente. Muchas gracias a todos. Daros las gracias, como dice Antonio, y comentaros que si durante estos próximos días os surgen más preguntas al respecto, podéis consultarlas en nuestro email, que lo conocéis todos, y Antonio estará disponible para responder a todas vuestras dudas. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.